Ok, bueno, sigamos con este tipo de temas. Vanessa Pérez, editora de negocio, tiene la siguiente pregunta. ¿Qué balance se puede hacer de la entrega de licencias ambientales y a qué sectores se están dirigiendo? Ahí hay dos temas. Ahí hay también otro mito, y es pensar que las corporaciones autónomas regionales lo único que hacemos es licenciar proyectos y pare de contar. A modo de ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en los últimos 3 años solamente ha licenciado 15 proyectos mineros. Ha expedido, yo tengo el dato preciso para no cometer equivocaciones. En total, desde el año 2014 al año 2000, a la fecha, nosotros hemos otorgado 37 licencias de distinta índole, de ellas 25 mineras. Pero ahí viene un tema muy importante, y es que a veces el discurso o el debate se centra en el licenciamiento ambiental y no se hace primero la pregunta de quién tituló la minería para que sea susceptible de pedir licenciamiento ambiental, porque es que el licenciamiento ambiental solamente se puede pedir por aquellos que tengan título minero legalmente otorgado. Y el problema es muy sencillo, el problema es que a finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, prácticamente Cundinamarca fue titulado mineramente en su gran extensión. Ahí no hubo ninguna contemplación por la entonces autoridad minera, y lo único que le faltó licenciar titular en minería fue la Plaza Bolívar y de pronto alguito por acá del Dorado. Pero de resto todo el departamento, si ustedes hacen el ejercicio de traslapar los títulos mineros otorgados legalmente con el territorio cundinamarqués, encuentran que se encuentra titulado prácticamente todo el territorio. Y ahí hay una deficiencia estructural, porque en antaño la titulación minera no exige, y aún hoy todavía no lo exige, por lo menos un concepto ambiental previo para tratar de que quien va a titular en minería tenga de presente cuál es la estructura ecológica principal, dónde se puede, dónde no se puede hacer. Ahí tenemos una gran dificultad. Nosotros lo que hemos venido impulsando con el gobierno nacional, a la luz de la sentencia del río Bogotá, es que en el territorio CAR se declaren, sobre todo en la cuenca del río Bogotá, se declaren o se determinen cuáles son las áreas compatibles con minería y cuáles no, para poder ahí sí proceder a los licenciamientos ambientales. Ahí hay un segundo tema también muy complejo, y es que los bogotanos queremos tener mejores vías, los bogotanos quieren tener metro, los bogotanos queremos tener edificios parecidos a los de Hong Kong, los bogotanos queremos tener una ciudad transformada, pero una ciudad transformada implica el uso de materiales de construcción. Y los materiales de construcción, en los años 30 del siglo pasado, se sacaban de los cerros orientales de Bogotá. Bogotá fue construida en los años 30 con base en las canteras de los cerros orientales de Bogotá. A finales del siglo XX los materiales se sacaban de la sabana. Hoy día entonces decimos que no traíamos materiales de la sabana, pero si no se traen de la sabana, tocará traerlos de algún lado. Entonces ya los estamos trayendo de Coello, del Tolima, de Villavicencio, de los Llanos Orientales, del Caquetá. Entonces aquí lo que hacemos es ampliar la órbita de daño ambiental, porque entre más lejos toque traer los materiales, los estaremos trayendo de zonas inhóspitas que no tienen autoridades ambientales fuertes y que serán vulneradas, y no porque esté más lejos deja de ser importante ambientalmente. Y si a eso usted le suma los costos ambientales de transporte de materiales, porque allí inmediatamente se sube la huella de carbono, porque usted, a cambio de hacer un viaje, digamos, de material de cantera de las cercanías de Bogotá, 1 hora o 2 horas, los trae de 5 horas o 6 horas, pues obviamente los costos ambientales incrementan. Esto es un debate muy complejo. Yo creo que aquí no solamente, y volvemos a lo que afirmaba anteriormente, tenemos que hacer un real balance entre la oferta de materiales de construcción que existen o que están disponibles para contrastarlos con la real demanda de materiales de construcción, y que la demanda se condicione a la oferta. Porque es que es muy fácil desde una oficina, desde una curaduría urbana, estar licenciando proyectos de 80 pisos, y bueno, ¿y entonces de dónde van a traer el cemento? ¿Y de dónde van a traer el material, las arenas o lo que necesitan? Digamos que nosotros lo que queremos es invitar a las autoridades de planeación que antes de licenciar
consultemos cuál es la oferta real de materiales que existen en la zona para saber si podemos licenciar o no proyectos como los que se están licenciando hoy día, no solamente en Bogotá, sino en toda la región. Retomemos nuevamente el tema de la minería ilegal. Juliana Ramírez, editora de Asuntos Legales, tiene la siguiente pregunta. Digamos que el tema de minería ilegal sigue en el debate público y especialmente por decisiones de la Corte Constitucional. Usted ya hablaba de un aspecto del tema de minería ilegal, pero ¿usted cree que los empresarios podrán seguir extrayendo? No, aquí el tema es muy simple. El sector minero extractivo es un sector estratégico como otros sectores de la economía nacional. O sea, uno tratar de tapar los ojos y decir que este país en los últimos 20 años dependió en sus divisas del carbón, del petróleo, de las esmeraldas, de otras actividades extractivas, del níquel, sería un absurdo y sería negar la realidad económica del país. Nosotros lo que creemos es que la minería tiene que hacer un alto en el camino y reconciliarse con la naturaleza y mejorar sus técnicas extractivas y garantizar que los pasivos ambientales sean en verdad pagados de manera adecuada por cuenta de quien es el responsable de la actividad. Cerrarle el paso a la minería legal es abrirle el paso a la minería ilegal. Y es mucha más dañina la minería ilegal, porque la minería ilegal no tiene que presentarle informes a nadie, no tiene que pagarle a nadie. Si la descubren, pues simplemente cambia de razón social, abandonan el sitio y van y a los 2 días abren el hueco en la cantera enseguida. Entonces, digamos que en esto no solamente las autoridades ambientales, sino todos nosotros y la opinión pública tiene que también hacer una reflexión sobre si es bueno arrinconar a las actividades legales o si más bien lo adecuado es hacer precisamente unos procesos de concertación interinstitucional para que encontremos fórmulas de relacionamiento adecuado de una actividad que es fundamental para el país con una necesidad que también es fundamental. Esa actividad fundamental es la minería y esa necesidad fundamental es la sostenibilidad ambiental. Pero tratar de estigmatizar el ejercicio minero legal sobre pretexto de que estamos poniendo en alto riesgo la sostenibilidad ambiental es también sacrificar el progreso del país y no dudo, incluso a veces lo pienso, de que le estamos haciendo el favor a terceros a través de esos debates tan enconados entre minería y sostenibilidad. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver mucho con el consumidor. Diego Carranza, periodista de Globo Economía, va a transmitir la pregunta. Director, son 2 preguntas básicamente. La primera es, ¿usted cómo vio el tema de la inundación del túnel de la estación de Ricaurte de Transmilenio por la obstrucción de los desagües con basura? Y precisamente, ¿qué tipo de precauciones se debe tener en esta temporada de lluvias para que no suceda este tipo de cosas? Bueno, hay que recordar que en el 2010-2011 la noticia era que el río Bogotá inundaba la ciudad. Entonces, en eso sí debemos reclamar. Parte del éxito de la recuperación del río Bogotá es precisamente haber logrado intervenir la cuenca media, 58 kilómetros desde la calle 80 hasta Soacha, una intervención que garantizó ampliar el cauce del río. Logramos sacar 6 millones de metros cúbicos de basura que los bogotanos le echamos al río en antaño, y por eso la noticia ahora no, ya en este invierno, que ha sido un invierno más bien palúdico, es de que se nos tapó el canal del Virrey o que se inundó la estación de Transmilenio. Eso corresponde literalmente a un comportamiento equivocado del ciudadano, porque las cañerías no se tapan por sí solas, las cañerías se tapan o los sumideros se tapan porque cada ciudadano, cada que va a la estación allá de Ricaurte, entonces se va comiendo el bombombón y el papelito lo tira ahí, o simplemente hace algún ejercicio con una botella plástica, la deja tirar. Entonces el comportamiento ciudadano tiene mucho que ver en este tipo de situaciones. Y a eso se le agrega la responsabilidad de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que es la llamada a mantener todas estas redes de sumideros y alcantarillado en perfecto estado, máxime cuando nosotros sabemos aquí cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Acá nosotros sabemos que tenemos dos ciclos de invierno, uno entre abril y entre marzo y mayo, y otro ciclo entre octubre y diciembre. Entonces es muy fácil en esos lapsos o en esos tiempos valle generar, digamos, actividades de mantenimiento o de limpieza adecuadas, pero pues eso se sale de la órbita de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, de esta área de Bogotá. Pero lo que sí podemos llamar la atención es el hecho de que hoy día, con los aguaceros que hemos tenido,
el río Bogotá en la cuenca media se sigue comportando absolutamente bajito, lo tenemos en un caudal de 1.20, 1.30 y tenemos, digamos, de cauce, y tenemos una capacidad de resistir un invierno de 200 metros cúbicos por segundo, cosa que no ha sucedido. El mayor pico en el fenómeno de la Niña fue 130 metros cúbicos por segundo, que fue el momento más grave de inundaciones. O sea que tenemos hoy digamos, un colchón de 70 metros cúbicos por segundo si volviéramos a tener un evento como el que tuvimos en la Niña del 2011. Okay. Bueno, la siguiente pregunta la tiene Laura Bolaños, ella es periodista de la sección de especiales. Director, buenos días. ¿En qué quedó el proceso con la Contraloría sobre el detrimento patrimonial? No, las entidades públicas, todas las que somos ordenadoras de gasto, somos sujetos de control por cuenta de control no solamente fiscal, sino disciplinario, penal, etcétera. Y en este tema del control fiscal, pues lo ordinario es que una auditoría vaya, anualmente tiene que hacerse el ejercicio de auditoría, que la auditoría identifique unos hallazgos, que el hallazgo es la primera noticia sobre una posible inconsistencia o incoherencia o irregularidad en un determinado proceso, en un determinado hecho, y a partir del hallazgo, la misma Contraloría escala el hallazgo al área de investigaciones fiscales para que sea el área de investigaciones fiscales la que inicie las averiguaciones de rigor que están, digamos, reguladas por la ley fiscal, y en esa oportunidad dentro de la investigación fiscal, pues obviamente la entidad o los funcionarios de la entidad que se vean relacionados con el hallazgo, pues tendremos que explicar de manera suficiente qué fue lo que sucedió. A este momento o a esta hora del día no hemos sido notificados del inicio de las investigaciones fiscales correspondientes y estamos prestos a explicar o a dar las explicaciones que sean de rigor, y la Contraloría llegará a las conclusiones que sean.